Esta noche, el elegido. Ucrania, en Kiev. ¿La oye? Es la campana del seminario Laquetañe. Cuelga en la puerta de acceso del monasterio de los hermanos. ¿Cómo es que a sus tañidos no acude al seminario ningún estudiante? Ayer, los estudiantes de gramática, aún niños, entraban en las aulas dándose empujones, chillando, con sus agudas voces de soprano, y algunos peleándose, y casi todos con sus trajes hechos trizas, llenos de manchas, y con sus bolsillos rebosantes de chucherías y otras cosas, como gorrioncillos robados de nidos, para que rompan con su piar el silencio de la clase. Algo que hacen acreedores a sus propietarios de unos buenos palmetazos en las manos, o incluso, algunas veces, a saber el dolor que puede causar una vara de cerezo, como el de un látigo. Los estudiantes de retórica, hasta ayer, entraban en las clases con mayor compostura, y generalmente con sus trajes intactos, aunque casi siempre con un ojo amoratado o hinchados los labios. Estos estudiantes suelen hablar con voz de tenor, y los filósofos lo hacen una octava más baja. En sus bolsillos solo tabaco de pipa, y a eso huelen, y también a aguardiente, y a distancia devoran, aunque ellos no lo lleven, cuanto pueden, aquello que, de una manera u otra, cae en sus manos. El comienzo de El Villí es realista, costumbrista. Gogol nos describe a los estudiantes del seminario de Kiev y lo que hacen cuando en junio comienzan a disfrutar de las vacaciones. Los gramáticos, los retóricos, los filósofos y los teólogos se alejan de Kiev por el camino principal. Son, según Gogol, como una horda de gitanos, y en caravana. Gogol nos dice: ellos mismos se hacen la comida, pernoctan al socaire de cualquier aprisco. ¿Qué llevan en su alforja? Una camisa y un par de calcetines. Entre todos, los teólogos se distinguen por su parsimonia y cuidado. ¿Y qué es lo que hacen? Para no gastar los zapatos, se los cuelgan de un bastón que llevan en la espalda, sobre todo cuando el camino está embarrado. En ocasiones así, van con paso majestuoso por los charcos, abanicando el agua con los pies. ¿Siempre van los estudiantes por el camino principal? Ah, no. En cuanto divisan una alquería, se apartan del camino principal. Y al llegar ante la casa construida con más cuidado que las otras... ¿Qué? Cantan. Cantan bajo las ventanas con fuerte voz una canción. El dueño de la casa, algún viejo cosaco campesino, les escucha complacido, con la cabeza apoyada en las palmas de las manos. Con amargura, le dice a su mujer: mujer, lo que cantan los escolares debe ser algo muy profundo. Llévales grasa de cerdo y alguna otra cosa que tengamos en casa. Y les ponen en el saco una bandeja entera de buñuelos, un pedazo de grasa, algunas rebanadas de pan e incluso a veces un pollo con las patas asadas. Satisfechos con tantas vituallas, gramáticos, retóricos, filósofos y teólogos reanudan el camino. Y conforme avanzan más,
se va reduciendo el grupo. Casi todos se han quedado por las casas y solamente siguen los que tienen el hogar más alejado. Una vez, en una de esas emigraciones, 3 seminaristas se apartaron del camino principal para conseguir alimentos en la primera alquería que encontrasen. Sus alforjas estaban vacías desde hacía bastante tiempo. ¿Quiénes eran? El teólogo Chaljaba, el filósofo Choma Brut y el retórico Tiberio Gorovec. ¿Cómo eran esos 2 estudiantes? El teólogo era un individuo alto, membrudo y con un carácter sumamente extraño. Invariablemente robaba cuanto estaba a su alcance. En las demás ocasiones tenía un humor tétrico y cuando estaba borracho se ocultaba entre las grandes hierbas y daba no poco trabajo a los del seminario para poder hallarle. ¿Y el filósofo Choma Brut? Choma Brut tenía el carácter alegre y gustaba de tumbarse y fumar su pipa. Pero si bebía, inevitablemente le daba por contratar músicos y se ponía a bailar el tropac. ¿Y el retórico? Tiberio Gorovec no tenía aún derecho a llevar bigote, beber aguardiente y fumar en pipa. Llevaba únicamente un tupé y por ello su carácter se había desarrollado todavía poco. A juzgar por los chichones con que comparecía muchas veces a clase, se podía vaticinar que un día acabaría convirtiéndose en un buen guerrero. Tanto Chaljaba como Choma le tiraban con frecuencia del tupé en señal de protección y se servían de él como secretario. No cabe duda, por lo que nos ha dicho, que Gogol se preocupaba mucho de describirnos las situaciones lo más realmente posible. Y a los personajes. Por algo se le consideró el padre del realismo ruso. Aunque los hay que opinan, como Colin Wilson, que si bien es cierto que su mundo es real, poco tiene que ver con el auténtico, siendo producto de una gran imaginación. No obstante, se trata de un escrupuloso observador, que por supuesto acaba también dejando paso a la fantasía en muchos de sus cuentos, como la Feria de Cholochinsky o el Villí. Y siempre su lenguaje es de una gran belleza, recreándose en detalles. El viejo cosaco campesino que escucha cantar a los estudiantes con la cabeza apoyada en la palma de las manos, el pollo con las patas asadas, bailar el tropac, los chichones del retórico, detalles, todos ellos llenos de vida. También en el horror se muestra detallista. Ya lo comprobarán. Y Gogol escribe: Cuando los 3 estudiantes se separaron del camino principal, ya anochecía, y en el aire perduraba la tibieza diurna. El teólogo y el filósofo caminaban en silencio, mientras que el retórico iba rompiendo con un bastón los cardos que crecían en la linde del sendero que se adentraba entre desordenados grupos de encinas que cubrían el campo. Declives y protuberancias verdes y redondas como cúpulas rompían la uniformidad del llano. Por 2 veces habían visto campos de trigo, lo que les hizo pensar en la proximidad de algún pueblo. Pero había transcurrido 1 hora desde que dejaron atrás dichos campos y todavía no se habían encontrado con una casa habitada. El sol ya se había hundido
y solo por occidente quedaba un rastro de luz roja. No pensé que tardáramos tanto en encontrar una alquería. Ni yo, Chomabrut. El teólogo Chalhaba se detuvo, miró en derredor, volvió a ponerse la pipa en la boca y reanudaron de nuevo la marcha. Es extraño. Ni siquiera se distingue el cuerno de un diablo. Entre tanto, ya se había hecho de noche, una noche oscura, tenebrosa. La existencia de pequeñas nubes hacían aún más intensa la oscuridad. No había estrellas, ni luna. Un momento. ¿Qué ocurre, Gorovek? Nos hemos equivocado de camino. ¿Seguro? ¿Seguro? Creo que Gorovek tiene razón. Quizá un poco más allá encontremos una alquería. Pero ¿y dónde está el sendero? El retórico se apartó unos pasos y empezó a hurgar la tierra en busca del camino, pero sus dedos no encontraron más que... ¡Estiércol de zorra! ¡Maldita sea! No se advierte la menor señal de vida humana. ¿Y bien? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo que qué hacemos? Pues dormir al aire libre. Ah, no, Chalhaba. Chomabrut tiene miedo a los lobos. ¿Cómo vamos a dormir con la tripa vacía al igual que los perros? No, no desfallezcamos. Tal vez encontremos aún alguna casa y por lo menos podremos tomar un trago de vodka. ¿A mí qué me importa el vodka? Si no puedo beber... Bueno, Gorovek. Los seminaristas continuaron andando y de pronto, a lo lejos, oyeron ladrar a unos perros y no tardaron en descubrir en lontananza una luz roja. ¡Una alquería! Vamos, muchachos, tenemos que conseguir alojamiento a toda costa. Ah, pues no perdamos tiempo. Vamos hacia ella. Y tal vez podamos comer y beber. Al poco tiempo, descubrieron una alquería que consistía en 2 pequeñas cabañas y una era. Había luz en todas las ventanas y una docena de ciruelos rodeaban el recinto. Y en aquel momento aparecieron algunas estrellas en el cielo. Y llegados a la alquería, golpearon en una puerta. ¡Abrid! ¡Nos hemos perdido! Por favor. Chirriaron los goznes de una de las puertas y los seminaristas se encontraron frente a una vieja que se cubría con una tosca piel de cordero. ¿Quiénes sois? Permítenos pasar la noche en tu casa, madrecita. Nos hemos equivocado de camino. Estamos perdidos, madrecita. ¿Qué clase de gente sois? Gente de bien. ¿Gente de bien? El teólogo Chalhaba. Yo. El retórico Gorovek. Ese soy yo. Y yo, el filósofo Chomabrut. Imposible, imposible. Somos ya demasiada gente. Por favor, madrecita. Que no, todos los rincones están ocupados. No hay sitio para vosotros. A ver, ¿dónde os voy a meter, eh? Marchad, marchad. Apiádate de nosotros, madrecita. ¿Cómo es posible que arrojes de esta forma a unas almas buenas que nada te han hecho? Alójanos donde quieras. Si hacemos algo que no te guste, que nos corten las manos y que Dios nos castigue. Bien, está bien, os dejaré pasar. ¡Qué buena eres, madrecita! Pero os pondré a cada uno en un sitio distinto, ¿eh? No estaría tranquila si durmierais juntos. Como quieras, como quieras. El caso es entrar. Venga, pasad, pasad. Y dime, madrecita, ¿cómo decirlo? Pues diciéndolo, filósofo. ¿No tendrías algo para darnos de comer? No hemos comido nada desde esta mañana. Nada. Vaya, solo faltaría eso. No tengo nada para daros de comer. Hoy ni siquiera he encendido el fuego. Contentaros con lo que os doy. Vaya, unos señoritos tan delicados que me ha mandado el diablo.
Todos se sintieron desfallecidos esa noche, pero el filósofo Choma Brut pronto percibió un tufillo de pescado seco. Lanzó una mirada a los calzones del teólogo que estaba a su lado y vio que por uno de sus bolsillos salía una enorme cola de pescado. El teólogo lo había hurtado de uno de los carros que estaban en la era. Choma Brut, con todo cuidado, le puso la mano en el bolsillo y le quitó el pescado. Lo que es yo, sí cenaré. La vieja distribuyó a los seminaristas. Al retórico le colocó en la cocina, al teólogo en una despensa vacía y al filósofo le asignó el corral de las ovejas, también vacío. No era gran cosa, pero algo es algo. Lástima que se haya acabado. Choma Brut, tras comerse el pescado, miró las paredes de entrecruzados mimbres. ¡Aparta, condenado! Dio una patada en el morro a un cerdo curioso que se había despertado y se tumbó sobre su lado derecho con la intención de dormir. De pronto, se abrió la puerta y la vieja entró en el corral. ¿Qué ocurre, madrecita? ¿Qué necesitas? Pero la vieja, sin contestar, se le aproximó con los brazos extendidos. Oh, ya sé lo que quieres, pero no, amada mía. Eres ya muy vieja. Y se echó hacia un lado, pero la vieja, sin hacerle caso, se fue otra vez hacia él. Escucha, madrecita, escucha un instante. Estamos en Cuaresma y ni por 1000 ducados haría algo semejante. Pero la vieja extendió los brazos para cogerle, sin pronunciar palabra. ¡Madrecita! Choma Brut empezó a tener miedo, sobre todo al descubrir que los ojos de la mujer brillaban con una luz que parecía sobrenatural. ¿Pero qué haces, madrecita? Apártate, por el amor de Dios. Choma Brut quería rechazarla, pero notó angustiado que no podía levantar los brazos ni mover las piernas. ¿Qué me pasa? Únicamente podía oír los apresurados latidos de su corazón. La vieja llegó hasta él, le cruzó las manos, le bajó la cabeza, le saltó a la espalda, le fustigó con una escoba y se vio obligado a pasearla al galope, igual que una jaca amaestrada. Y al instante, sus piernas se levantaron y fueron más veloces que las de un corcel circasiano. ¡No puedo detenerme! Únicamente, después de haber dejado atrás la alquería y cuando ante ellos apareció en un pequeño valle, flanqueado por un bosque negro como la pez, comprendió Choma Brut que aquella vieja... Es una bruja, una bruja. La luna brillaba en el cielo y su resplandor se extendía igual que un diáfano velo sobre la tierra. Choma Brut, mientras galopaba, llevando sobre sus espaldas a la vieja, sentía su corazón embargado por un sentimiento penoso y dulce a un tiempo. Tras recorrer paisajes maravillosos, Choma Brut sudaba copiosamente y se sentía invadido por un sentimiento diabólicamente dulce. Esto es horrible. Estoy agotado, perdido. Tengo que decir cuántas oraciones sé y exorcismos. Sí, eso es. Choma Brut repasó mentalmente los exorcismos contra los espíritus y pronto se sintió reconfortado al observar que su galope disminuía. Parecía que la bruja se agarraba con menos fuerza a su cuello. Gracias a Dios. Finalmente, rápido como un rayo, se libró de la vieja y montándose sobre ella, fue él quien la cabalgó. La bruja comenzó a correr tan velozmente que el jinete tuvo que contener la respiración. La tierra parecía huir debajo de él. La llanura conservaba su relieve, pero a causa de la gran velocidad, todo aparecía confuso ante sus ojos. Agarró una vara
y empezó a golpear a la vieja con todas sus fuerzas. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Te arrepentirás por lo que estás haciendo! Luego, sus alaridos fueron debilitándose y llegaron a hacerse casi imperceptibles. Sus alaridos parecían los de delicadas campanillas de plata. ¡Qué cambio tan raro! ¿Será de verdad una bruja? No puedo más. Y la mujer se dejó caer en el suelo, perdidas todas sus fuerzas. Pero la vieja... Choma Brut, de pie, la miró a los ojos. Amanecía y a lo lejos brillaban las cúpulas de las iglesias de Kiev. A sus pies. Es una mujer hermosísima. Su cabellera tan atractiva y esas pestañas alargadas como dardos. Ella, agotada, había dejado caer sus brazos desnudos y suspiraba con los ojos llenos de lágrimas. Choma Brut empezó a temblar al mismo tiempo que sentía una profunda compasión y una extraña inquietud y turbación, y se fue a toda velocidad. Mientras huía, el corazón le latía alocadamente. No era capaz de comprender cuál era aquel sentimiento extraño que la había herido. ¿Por qué siento compasión de ella? ¿Por qué? No queriendo regresar a la alquería, se dirigió a Kiev a grandes zancadas. Una vez en la ciudad, advirtió que ya no quedaba en ella ningún seminarista. Se habían repartido por las alquerías. La gran casucha de madera en la que estaba instalado el seminario estaba completamente vacía. Registró cuidadosamente todos los rincones, metiendo los dedos por todos los agujeros del techo, y a pesar de ello, no halló ni un trozo de tocino o de pan, cosas que los seminaristas solían esconder en esos sitios. Pero pronto pudo calmar su apetito. Se dirigió al mercado y logró intercambiar unas miradas con una viuda vestida de rojo que vendía cintas, ruedas y perdigones de caza. Hoy comeré bien. Un suculento pollo y pastelitos de cebada. ¿Seguro? Y lo logró. Choma Brut, atendido por la viuda, se sintió feliz, tanto que ni recordó su extraordinaria aventura. Mientras tanto, corrió por Kiev una noticia. ¿Sabes lo que le ha ocurrido a la hija de uno de los más ricos terratenientes? No, ¿qué ha pasado? Su alquería está a unas 50 vestas de la capital. ¿Y bien? Ha vuelto a pasear con el cuerpo lleno de golpes y moraduras. ¿Y cómo se encuentra? Apenas tuvo fuerzas para llegar a casa de su padre. Está en trance de muerte. ¿Y su padre? Está desesperado. Ya ha dispuesto que las exequias y los rezos sean oficiados por un seminarista, un tal Choma Brut. ¿Choma Brut? ¿Ese soy yo? ¿Pero por qué? ¿Por qué, rector? No lo sé, filósofo, pero así me lo han venido a pedir. Y yo, como rector del seminario, he ordenado que te buscaran para traerte a mi presencia y así anunciarte que tienes que ponerte en camino de inmediato
ya que el terrateniente ha enviado hombres y una calesa para llevarte a su casa. Pero yo... ¿Por qué yo? Tal vez él te lo diga. Y no pierdas más tiempo haciéndome preguntas para las que no tendré respuestas. ¡En marcha, Choma Brut! Choma Brut fue presa de una extraña angustia. Un presagio siniestro me dice que me espera algo espantoso. Escaparé a la primera oportunidad que se me presente. Choma Brut baja perplejo por la ancha escalera del seminario. Y al llegar al patio rodeado de árboles, vio un carro que antes había tomado por un tablado para secar el grano. Era un vehículo de tipo cracoviano. Le esperaban 6 cosacos, de edad más bien madura. Sus trajes de fino paño, adornados con flecos, evidenciaban que servían a un amo bastante rico y notable. Y pequeñas cicatrices demostraban que tiempo atrás habían intervenido, y no sin gloria, en la guerra. ¿Qué hacer? Por mucho que lo intente, no podré escapar a la vigilancia de estos cosacos. El carro se pondría en marcha, y Choma Brut, por mucho que lo intentó, no logró que los cosacos le dijeran cómo era, qué carácter tenía, a quién servía, ni tampoco ningún detalle sobre su hija. Ellos se limitaban a fumar en silencio sus pipas. Llegaron a una hostería en el camino de Chucharjovo, donde fueron atendidos por un tabernero judío que no dudó en servirles hasta salchichones, aunque tras ponerlos encima de la mesa volvió la espalda por ser fruto prohibido por el Talmud. Choma Brut, viendo que los cosacos empezaban a beber demasiado, decidió aprovechar aquella oportunidad para irse. Se dirigió a un cosaco de bigotes grises, de bastante edad, que gimoteaba. ¿Por qué lloras tanto? Porque estoy solo en el mundo. Yo también soy huérfano. Oye, ¿para qué me queréis? Dejadme libre. ¿Libre? ¿A vosotros qué os parece? Por mí, es un huérfano. Que se vaya donde quiera. Un momento. Quiero hablar contigo del seminario. Yo también quiero ir al seminario. Vaya por Dios. Choma Brut, aunque se lo hubiesen permitido, no hubiera podido marcharse, pues apenas intentó levantarse, los pies le parecieron de plomo, y en la hostería empezaron a aparecer tantas puertas que difícilmente hubiera podido saber cuál era la que conducía a la salida. Al anochecer, recordaron que tenían que reemprender el camino. Ayudándose los unos a los otros, consiguieron subir al carro y se tumbaron encima.
arrearon a los caballos y comenzaron a cantar. Tras haber viajado durante más de medianoche, saliéndose continuamente del camino, a pesar de que lo conocían al dedillo, empezaron a descender hacia un profundo valle y llegaron a la gran aldea del terrateniente. De ninguna casa se filtraba luz. Cuando entraron en la plaza, fueron recibidos por los ladridos de los perros. Por doquier se distinguían pequeñas casas y almacenes con el techo de paja. El carro se detuvo frente a una especie de cobertizo y todos se fueron a la cama. Siguiente, cuando Choma Brut se despertó, la aldea estaba alborotada. ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué ocurre? La hija del amo ha fallecido esta noche y todos la lloran. Cada vez me gusta menos este asunto. Choma Brut observó dónde vivía quien la había llamado. Un edificio bajo, no muy grande, al estilo de los que normalmente se construían desde antiguo en la pequeña Rusia. ¡Qué lugar más bonito para vivir! Viendo un camino, pensó en irse, pero una mano se apoyó en su hombro. Estás equivocado, mi señor filósofo, si crees que podrás escapar de la aldea. En lugar de eso, ven conmigo a ver al señor, que ya hace un buen rato que te está esperando en el salón. Y Choma Brut no tuvo más remedio que seguir al cosaco. Y se presentó ante un hombre de 50 años, bigotes canosos, expresión abatida. La gran desolación de su rostro, pálido y enfermizo, indicaba que su alma había sido aniquilada y destruida de un solo golpe. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu profesión? Soy seminarista, señor. Choma Brut, filósofo. ¿Y tu padre quién fue? Lo ignoro. ¿Y tu madre? Tampoco conocí a mi madre. ¿Y cómo conociste a mi hija? ¿A su hija? Juro por Dios que no la conozco, señor. Entonces, ¿por qué te eligió ella misma para que le rezases las preces en lugar de otro? Pues no lo sé. Cualquiera sabe. Algunas veces a los señores se les ocurren unas ideas que ni las personas más instruidas pueden entender. No me mientes, filósofo. No, señor. Que caiga ahora mismo un rayo sobre mi cabeza si le miento. Si ella hubiera vivido un minuto más, lo hubiese podido saber todo. No permitas, me dijo mi hija, que nadie rece oraciones por mí, sino que inmediatamente debes mandar a buscar en el seminario de Kiev a un seminarista llamado Choma Brut. Él será precisamente quien durante 3 noches rece por mi alma pecadora. Él conoce, pero falleció sin poder decir más. Quizás ella hubiese oído hablar de usted o por sus piadosas acciones o por la santidad de su vida. Yo un hombre de vida santa. Que Dios os bendiga, señor. Si yo estuve con una mujer la víspera de Jueves Santo. De todos modos, eso no me importa. Empezarás hoy mismo tu ministerio. Usted sabrá perdonarme, señor, pero aquí sería necesario un diácono o un subdiácono. Ellos saben muy bien cómo se hacen estas cosas, mientras que yo... Seguiré las instrucciones de mi hija sin reparar en gastos por muy elevados que sean. Te recompensaré espléndidamente si durante 3 noches a partir de hoy recitas las oraciones como es debido. Ni el
mismo diablo podría salvarte de las consecuencias si no lo haces. A callar, Chomabrut. Sígueme. El señor le condujo a un salón. El suelo había sido alfombrado con tela roja. En un rincón, bajo los iconos y sobre una mesa alta, se hallaba el cadáver de su hija, tendido sobre un paño de terciopelo azul, guarnecido con flecos y franjas doradas. Altos cirios, con ramitos de viburno enroscados alrededor, ardían a los pies y a la cabecera, desprendiendo, con perezosa lentitud, un humo opaco que se perdía en la claridad diurna. Chomabrut no podía ver el rostro de la difunta, pues se lo ocultaba el apenado padre, que se había sentado frente a ella, de espaldas a la puerta. No solo lamento, amada hija, que tú en la flor de la vida hayas dejado este mundo para mi tormento y desesperación. Lo que más me duele y apena es no saber quién fue el enemigo cruel que causó tu muerte. Si pudiese averiguarlo, juro ante Dios que fuese quien fuese, no volvería a ver a sus hijos o a sus padres, y que su cuerpo maldito serviría de pasto a las aves y fieras de la estepa. Sin embargo, no podré descubrirle y tendré que vivir el resto de mis días llorando tu pérdida, mientras mi enemigo se alegra y se ríe a escondidas de mí. Este hombre me ha enternecido. Durante 3 noches procuraré salir del paso como pueda. Después, como premio, el padre me llenará los bolsillos de hermosos ducados. El señor le indicó el lugar que tenía que ocupar, a la cabecera de la difunta, frente a un atril en el que había unos libros. Chomabrut, sin poner la vista en ninguna parte y sin atreverse a mirar el rostro de la muerta, empezó a rezar. Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reinaba un silencio profundo y advirtió que el señor se había marchado. Levantó la vista lentamente para mirar a la difunta y un temblor sacudió todas las fibras de su cuerpo. Ante él yacía una mujer tan hermosa y bella como nunca existió otra en el mundo. Jamás rostro humano podía ser esculpido con rasgos tan perfectos y armónicos como aquellos. Reposa como si estuviera viva. Su frente, tersa como la plata, parece tranquila. Las cejas, una noche en medio de un día radiante, son delgadas, rectas, y se arquean por encima de sus ojos, cerrados. Las pestañas le caen igual que dardos sobre las mejillas, encendidas por el fuego de misteriosos deseos. Los labios de color rubí parecen a punto de abrirse en una sonrisa feliz. Pero en aquellas maravillosas facciones, el filósofo vio de pronto algo que heló la sangre en sus venas. El rubí de aquellos labios parecía coagularse como sangre alrededor del corazón. La bruja, es la bruja que yo maté. La bruja, la vieja de alquería que se había convertido en una hermosa joven. Chomabrut, al verla yacente ante él, se angustia. Pobre filósofo, pobre Chomabrut, no sabe que aún la guarda el horror, y que el horror tiene un nombre, el Villí.
Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El elegido.